Bienvenido, ¿cómo les va? Adrián Puente los saluda, Telemétrico F1, mi canal de YouTube. Quería hablar con ustedes. Estos últimos días tuvimos un tema muy polémico, las declaraciones de Helmut Marko, el director de Red Bull, respecto de la mentalidad de Checo Pérez, piloto mexicano. Fueron muchas las oportunidades en las que muchos de ustedes me pidieron una reflexión, un punto de vista, un intercambio. Algunos lo exigieron con mucha vehemencia y algunos lo sugirieron. Desde que se conoció esto, a esta parte, preferí dejar pasar el tiempo, se los digo con mucha honestidad, para copiar la mayor cantidad de datos de lo que había pasado y tratar de contribuir con mi modesto punto de vista a esta situación que eh, generó mucha violencia en el ámbito del deporte, en el ámbito de la Fórmula 1 en particular. Y es un momento donde uno tiene que buscar las palabras adecuadas, las más equilibradas, más aún en mi rol de comunicador, de periodista, sobre temas que tenemos la obligación de buscar el punto neutro de lo que sucede. Quiero partir desde un lugar para que todos ustedes lo entiendan. Las declaraciones de Helmut Marko respecto de Sergio Pérez fueron inoportunas, absolutamente antipáticas, fuera de contexto y muy poco felices. Por supuesto que ante todo hay que darle una clase de geografía a Helmut Marko, ¿no? Situar a México en Sudamérica es el primer gran error de una sucesión de errores que cometió en esa desafortunada declaración que tuvo respecto de Checo. Poner a los latinoamericanos como seres supuestamente inferiores por cuestiones de mentalidad, no puedo estar menos que en desacuerdo, como argentino, como latinoamericano y como testigo de las desavenencias que ha sufrido Carlos Reutemann en la Fórmula 1, porque en más de una oportunidad fue relegado a un segundo lugar de manera muy injusta. La parte buena de la historia es que más temprano que tarde y con un comunicado, al cual seguramente le faltaron algunas palabras, Helmut Marko pidió disculpas. Y yo creo que eso es algo para destacar. Que alguien reconozca que básicamente cometió un error y que es muy difícil después volver de ese error cuando se trata de alguien que habla en alemán en el marco de una idiosincrasia muy distinta respecto de la latinoamericana, sujeto a una traducción que puede ser interpretado de manera equivocada. O una traducción que no transmite totalmente el contenido o el significado de lo que quiso realmente decir. Y acá empiezan los peros que yo considero debemos tener respecto de la opinión de Marko. Es cierto que Marko se ha, si vale el término, ensañado con Checo Pérez en más de una oportunidad. Siempre lo buscó por ese lado, ¿no? Un lado sensible, un lado débil, asociándolo a sus características latinas. Y bien haría Checo en pensar en un futuro fuera del equipo, porque Red Bull le ha dado un gran auto, pero no siempre Marko, en particular, lo ha tratado bien. También quiero recordarles las formas de Marko de administrar el equipo. Lo dejó de lado a Ricciardo, australiano. Lo dejó de lado a Gasly, francés. Lo dejó de lado a Albon, inglés. Más atrás encontramos otros tantos que pasaron por el equipo Toro Rosso y nunca fueron considerados.
la mayoría europeos, la mayoría occidentales. Así que convengamos que Checo Pérez, sostenido por segundo año consecutivo, va por un tercero, con la posibilidad de ganar carreras y ser el mejor escudero posible del niño mimado del momento, que en este caso es Verstappen, en otro momento fue Sebastián Vettel. Podríamos decir que en los hechos Red Bull está demostrando otra cosa y Marco está demostrando otra cosa en relación a otros pilotos que fueron dejados de lado y que no tenían ni una pestaña de latinoamericanos. Con esto quiero decir, veamos la película completa. Se han utilizado términos, se han utilizado imágenes e incluso calificando mi silencio como muy cercanos a la xenofobia y al racismo. Yo les puedo asegurar que alguien que ama el deporte y que ha estudiado el deporte como yo y estuve obligado a hacerlo, no hay nada que repudie más que esa terminología y esas acciones. Pero acá no estamos hablando de los Juegos Olímpicos de Berlín 36, no estamos hablando de Jesse Owens y Adolf Hitler. Estamos hablando, y acá entra mi opinión personal, de una definición absolutamente desafortunada, o por lo menos mal explicada. Xenofobia. ¿Qué quiere decir xenofobia? Xenofobia es rechazo al extranjero. Racismo. Y esto es una definición incluso que se encarga de hacer muy claramente la ONU. Racismo es una ideología donde uno cree estar encuadrado en una raza supuestamente superior a las otras, vaya a saber por qué tipo de motivo. Cosa que ya sabemos esto no existe y que somos todos iguales. Me permito pensar si estas dos palabras caben en este episodio. Yo no creo que la Fórmula 1 sea claramente representativa de actos xenófobos, porque es algo multicultural. Red Bull y Toro Rosso en su momento, Alfa Tauri, administrados por Helmut Marko, ha abierto la puerta a múltiples nacionalidades y razas y ha tenido un estilo de conducción que no es equivalente a la xenofobia y mucho menos al racismo. Digo tomando estas palabras con las acepciones que acabo de describir. Entonces me parece que está desencuadrado o fuera de foco poner incluso a Helmut Marko personaje en esos lugares. Es un hombre que en su exigencia obviamente está exacerbado en algunas definiciones. Es un hombre que claramente no solo está exacerbado, sino que está equivocado en suponer que por ser latinoamericano o mexicano es una mentalidad inferior para algo tan competitivo como la Fórmula 1. Cerrando este paréntesis, quiero decirles en lo personal que sí claramente se tratan de mentalidades distintas. Que sí claramente podemos poner a un neerlandés o a un alemán o a un austríaco, a un ruso, a un inglés, a un mexicano, a un argentino, en lugares diferentes porque tenemos idiosincrasias distintas. Y sí, les voy a decir que estoy de acuerdo en una cosa. Los latinoamericanos somos mucho más emocionales, somos mucho más sentimentales y muy probablemente seamos muy permeables a situaciones de contexto. Por mil razones, no importa que las describa. Creo que es así. Lo que no quiere decir que seamos ni mejores ni peores, ni que tengamos mejores o peores resultados. Porque de hecho existió un Fangio, existió un Fittipaldi, un Ayrton Senna, un Piquet, un Reutemann, un Checo Pérez, un Pedro Rodríguez, eficientes, talentosos, indiscutibles, con más o con mejores éxitos, pero indiscutibles, llegaron a la Fórmula 1, juegan en la selección. Pero sí es cierto que existen mentalidades más rústicas, más duras, más sesudas, más obtusas, y posiblemente por una transferencia cultural y particularmente en Europa que da esa consistencia a algunos deportistas en general. Y ese legado cultural lo pone a Helmut Marko también en un lugar, una persona que tiene ya 80 años, una persona que es austríaco, que se crió en un ámbito de posguerra, que además tuvo un accidente que le hizo perder un ojo y le cortó toda su actividad deportiva.
y lo dejó relegado, y es un hombre que desde ese momento a esta parte, con las inclemencias de la posguerra, con una construcción cultural muy distante a la nuestra, porque es mucho más grande que todos nosotros, entendió que a partir de la rigidez y la rusticidad se obtenían los resultados, y sobre la base de eso opina. Y entiende que su escuela es la que tiene que seguir estando vigente. Pero les soy totalmente honesto, no creo que sea una buena idea declararlo persona no grata. No creo que sea una buena idea que hoy llegue a México en el momento que se dispute el Gran Premio y reciba algún tipo de hostilidad, porque tampoco los latinoamericanos debemos ser así, sino que en todo caso, si alguien sospecha de xenofobia o racismo, nosotros somos multiculturales. Nuestro continente es multicultural porque fuimos creados y fuimos diseñados y moldeados sobre una muy buena base de inmigrantes. Y somos esto. Y por eso tenemos que seguir dando el ejemplo de abrir las puertas a todo el mundo, así todo alguien haya tenido una definición, insisto, desafortunada como la que tuvo Marco en relación a Checo Pérez. Y qué mejor que dar el ejemplo desde ese lado. Es cierto que lo que pasó con Marco no resiste algunas inconsistencias como la que la Fórmula 1 fue protagonista de la campaña que incluso promovía Hamilton, entiendo, hasta el año pasado, el anterior, que incluso tenía un spot al comienzo, antes de cada gran premio. Pero ahí estábamos hablando de un mensaje que iba más allá de los límites de la Fórmula 1 y merecía ser puesto en su lugar a propósito de situaciones específicas que se habían vivido, por ejemplo, en los Estados Unidos con la situación de la policía y la comunidad negra. Pero creo que lo más honesto que podía hacer por esta situación era explicarles justamente esto para, con absoluta modestia y partiendo de una opinión absolutamente personal, no creo que esto pueda encuadrarse en el lugar que muchos quisieron ponerlo, porque saben que si uno utiliza gratuitamente la palabra xenofobia, o si utiliza gratuitamente la palabra racismo, o si utiliza gratuitamente la cita de las peores épocas de la Alemania nacionalsocialista, con el personaje que ya sabemos todos qué significó en la historia como Hitler, es como que después perdemos el foco de lo que realmente fue grave en la historia de la humanidad. Si a todos le ponemos la misma valoración, ponemos en el mismo lugar una declaración desafortunada en el ámbito deportivo, una valoración equivocada a partir de una supuesta mentalidad distinta, en el mismo lugar de un genocidio, de algo que nos marcó para siempre, de algo que destruyó la mitad del planeta, de algo que nos dejó consecuencias que todavía estamos pagando. Y creo que ahí corremos el riesgo de mezclar un poco todo. Aquí los dejo, modesta opinión, modesto intercambio, pero para todos aquellos que exigían de mi parte una posición, una reflexión, aquí se las dejo. Pueden disentir, se pueden enojar, pueden estar de acuerdo, pero lo que sí creo que debemos a partir de esto volver a mirar el deporte como tal y volver a exigirle a la Fórmula 1 lo que siempre le exigimos. Espectáculo, unión, comunión, diversión, competencia sana, tecnología, desarrollo y el espíritu que representa este canal, Telemétrico F1, que es ni más ni menos que esto. Para estar juntos, para intercambiar sobre algo que para nosotros es pasión, las carreras de autos. A seguir por este camino. Un placer, como siempre les digo, y muchas gracias.